cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Cara a Cara este martes 19 de marzo y tendremos muchísimos debates, muchísimos asuntos que nos dejó este fin de semana largo a nivel nacional. Comenzaremos hablando de economía y el epitafio del neoliberalismo, así lo dijo Andrés Manuel López Obrador este fin de semana. Más adelante, sobre la polémica que hay en torno a la Operación Berlín y la supuesta participación de Enrique Krause, el historiador. Vamos a hablar también y a discutir sobre este tema, qué información tenemos y cuál ha sido la relevancia política de esta información. Y más adelante sobre seguridad, porque se cumplen ya 19 días del operativo interinstitucional en tierras tapatías, en donde el ejército, los militares están encabezando las labores de seguridad, y vamos a hacer un balance de cuáles son los resultados y la falta de resultados en estos 19 días de operativo. Comenzamos con el asunto económico, y esto dijo López Obrador sobre el neoliberalismo. Para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. El doctor Ignacio Román es doctor en estructuras productivas por la Universidad París. También hizo estudios sobre economía del trabajo y política social en la Universidad de París. 10 es licenciado en economía por la UNAM y profesor investigador del ITESO. Nacho, muy buenos días. Enrique, con un gran gusto de estar contigo. Gracias por recibirnos esta llamada, Nacho. Antes de ver si ya estamos en una fase post-neoliberal, como dice el presidente, Nacho, ¿qué es el neoliberalismo? Para quien no tenga, digamos, mucha claridad del concepto. Mira, yo creo que nadie tiene una plena claridad del concepto. En realidad, lo que se entiende generalmente está ligado a la apuesta sobre el libre mercado ante todo, sobre sociedad, sobre lo nacional, sobre soberanía política. Es quien decide es el mercado. Fundamentalmente es eso. Ahora, en realidad no es neo, digamos, es la propuesta que venía desde Smith y Ricardo allá en el siglo XVIII, inicios del XIX, y básicamente la novedad ahorita, creo que lo más importante es el que no se plantea que el libre mercado sea un resultado solamente natural del actuar de los seres humanos, sino está construido por el Estado. O sea, no es una reacción natural de la oferta y la demanda, sino que el Estado es el que debe de construir un sistema de mercado eficiente. Eso es lo que yo diría, grosso modo. Algo como lo que pasó, doctor Ignacio Román, en la crisis de 2008-2009, donde los estados tuvieron que rescatar con dinero público, por ejemplo, a la banca. Es que teóricamente eso no sería neoliberalismo. Liberalismo, ¿no? Sí. Ni liberalismo, porque el Estado está participando muy fuertemente, pero participa para apoyar justamente a los grupos de mayor poder económico. Es ahí donde entra una enorme confusión. Ahí ya no es libre mercado. De hecho, es parte de los cuestionamientos de decir el neoliberalismo como tal no existe. Lo más cercano, digamos, es el denominado Consenso de Washington, que fue una serie de 10 mandamientos, de 10 políticas planteadas por las grandes instituciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro norteamericano, la Reserva Federal, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, etcétera. Y básicamente, curiosamente, López Obrador sí sigue varios de esos mandamientos. Por ejemplo, el primero es: no gastarás más allá de lo que ingreses, es decir, no caerás en déficit. Otro es: dejarás libre las tasas de interés. Otro es: abrirás tu economía al exterior. Otro es: quitarás regulaciones.
y así sucesivamente. Ignacio Román, México ha sido, en este periodo de los 80s a la actualidad, México ha sido un país neoliberal, porque hay incluso algunos editorialistas este fin de semana que decían, pero es que México nunca ha sido neoliberal realmente, porque el sector energético era un monopolio público estatal, existían reglas que afectaban la competencia. En estos sexenios, ¿podemos decir que México ha sido un país neoliberal? Ningún país puede decir estrictamente hablando que ha sido neoliberal. Te doy un ejemplo. El experimento más extremo fue posiblemente Chile al inicio con el golpe de Pinochet. Sí. Y ni siquiera Pinochet reprivatizó el cobre. El gobierno chileno participó fuertemente para impulsar industrias, sobre todo en biotecnología, muy fuertes, como el vino y el salmón. Si nosotros decimos Estados Unidos, su gasto militar, su gasto en materia aeroespacial es gigantesco. Sí. Es el país con más deuda pública del planeta de muy lejos. Eso no es neoliberalismo. Entonces, por eso es tan difícil la definición. Pero si hay algunos, Nacho, más neoliberales que otros, ¿no? ¿Perdón? Sí hay países más neoliberales que otros, ¿no? Hay países mucho más que apuestan por el libre mercado. El libre mercado, por decirlo. Menos el Estado. Y menos Haití. el Estado. Haití es en el continente el más extremo al respecto. México. Haití es el más, y en relación a las grandes economías, si nos comparamos con Brasil, con Argentina, con otras economías latinoamericanas, ¿México ha seguido más, de forma más clara, el patrón neoliberal del consenso de Washington? México participa muy poco el Estado en la economía, comparativamente hablando, comparado con el promedio de América Latina y comparado con cualquier país rico. Entonces podemos decir que hay, digamos, Nacho Román, una especie como de realineamiento de algunas prioridades del Estado en México, pero tampoco podríamos decir que se acabó el neoliberalismo a nivel nacional, ¿o sí? Mira, no creo que se pueda decir, cuando menos de los 10 mandamientos, yo diría del consenso de Washington, yo diría que hay 6 o 7 con los que López Obrador está en desacuerdo, con lo que el gobierno está en desacuerdo, pero hay 2 o 3 que lo sigue a pie juntillas, fundamentalmente en materia financiera. The Economist en algún momento, doctor, le calificó a López Obrador como un populista fiscalmente responsable. Digamos, hay que recordar que The Economist es la denominada Biblia del liberalismo económico, justamente. Pero incluso ellos le reconocían una cierta ortodoxia a la hora de manejar las finanzas públicas. Sí, en ese sentido, digamos que en el caso de López Obrador, digamos que es una perspectiva heterodoxa, con algunos elementos muy ligados a esta propensión al libre mercado pleno, mientras que hay muchísimos otros sobre participación del Estado en materia social, en materia energética, en materia de regulación importante. Y ahí quería ir, Ignacio Román, si no es el fin del neoliberalismo, si tampoco estamos hablando de una ruptura total con el pasado de parte de López Obrador, ¿qué modelo económico tiene en la cabeza el presidente desde tu punto de vista? Mira, yo creo que hay un enorme pragmatismo. Sí creo que por un lado está siguiendo mucho la lógica cardenista, que era el decir, a ver, el Estado no puede controlar todo, pero el Estado debe de controlar los sectores fundamentales. ¿Cuáles son esos sectores fundamentales? Transporte y energía. Entonces eso es un punto que es clave, y hay que recordar que Cárdenas fue una de las bases fundamentales para el desarrollismo latinoamericano, es decir, para una lógica de industrialización guiada por el Estado. Creo que esa es la base, y que de alguna manera también está en muchísimos otros países en el planeta. Sí. Hablemos de Europa, por ejemplo, Alemania plantea una economía de libre mercado, pero con una enorme imposición fiscal estatal. En otras palabras, todo el mundo hace los negocios que quiere, pero el Estado se cobra 50-60% de las ganancias. Bueno, pero aquí no quiere tocar los impuestos López Obrador. Me parece que es ahí donde la puerca torce el rabo. Es decir, difícilmente se pueden desarrollar todas las estrategias que pretende, se puede lograr todos los proyectos y los beneficios sociales si no hay realmente un cambio fiscal a mediano plazo. En el corto plazo puede hablar de recortar el dinero, de la ostentación, de la corrupción, o de que las grandes empresas paguen más impuestos, realmente los que deberían de pagar, y no reciban los perdones fiscales que han tenido.
pero a mediano plazo, con la enorme concentración del ingreso y de la riqueza que hay en México, la única forma de resolverla con participación estatal tiene que ser con una nueva política impositiva, fundamentalmente a los grandes corporativos, no a las personas. O sea, no es una cuestión de cobrarle más a las clases medias o a las clases medias, sino fundamentalmente a las grandes transnacionales que han estado recibiendo todo tipo de privilegios durante décadas. Dos preguntas más, Nacho, antes de despedirte. Ayer recordamos el día de la expropiación petrolera, que tal vez no tenía tanto peso en el pasado, en los últimos sexenios, pero en este López Obrador le ha dado muchísimo simbolismo a la fecha. ¿Cómo ves la situación de Pemex y si crees que es posible en un sexenio sanear y rescatar a Pemex? Mira, es delicadísima la situación. Pemex solito tiene más deuda que la mayor parte de los países del planeta. Es decir, estamos hablando de 107 mil millones de dólares. Sí, como 2 billones. Estamos hablando de una enorme corrupción que ha sido tanto del lado del sindicato como del lado de las directivas. El caso desde Odebrecht, desde OHL, las obras, y de ahí nos podemos ir hasta los barcos de la época de López Portillo. Estamos hablando de que están cayendo las reservas petroleras, que el petróleo mexicano es de baja calidad, tiene muchísima cantidad de azufre. Estamos también diciendo que cae la exportación de producción, de exportación. Ahora, todo eso es reversible, yo diría, al menos parcialmente, sí. Volver a la situación de los 80 muy difícilmente. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues por lo pronto creo que sería fundamental que México deje de depender de exportaciones petroleras, fundamentalmente el Estado, y que el petróleo sea fundamentalmente, como lo planteó Cárdenas, más bien la base para poder sostener el desarrollo de la demanda al interior del país. Es decir, cambiar de modelo, en el sentido de que ahora sea una palanca para el desarrollo nacional y no tanto algo que nos dé ingresos del exterior. El petróleo. Yo creo que es lo fundamental. Sí, porque aparte la producción está en 1.5, 1.6 millones, ya tampoco es tan fundamental en términos de captación de divisas, ¿no? Claro, y el consumo interno, si México refinara adecuadamente las gasolinas que consume, tendría que ir en más de 1 millón de barriles diarios. ¿Es rentable, antes de despedirte, Ignacio Román, es rentable invertir en refinerías? Sabes que hay una polémica abierta sobre este tema, y quien cree, y lo declaraba al Financial Times Arturo Herrera, el subsecretario, decía, mejor vamos a impulsar esta inversión, pero en materia de encontrar hidrocarburos, producción, y no en el planteamiento de la refinería de Dos Bocas. Desde tu punto de vista, ¿es rentable invertir con dinero público en refinerías? Mira, como dice don Esteban Garay, a ver, México lo que está haciendo es exportar naranjas para importar jugo de naranja. Sí. En otras palabras, si México está exportando básicamente petróleo crudo e importa gasolina refinada, lo que está haciendo es una locura. Por eso sigue subiendo el precio de la gasolina, porque de alguna manera el aumento de los precios del petróleo va a Estados Unidos lo refina y devuelve las gasolinas con el aumento del precio del petróleo más su margen de utilidad, lo cual genera un encarecimiento permanente. Y en cuanto a energías alternativas, y todo lo que señala la Organización Mundial de Energía es que al menos de aquí al año 2050 el combustible fundamental seguirá siendo el petróleo. Entonces me parece que sí es básico el poder generar una capacidad para refinar el tipo de petróleo que hay en México, por eso lo de Dos Bocas, y al mismo tiempo poder modernizar y reactivar las 6 refinerías existentes. El asunto ahí es de dónde sacas tanta lana que necesita Pemex, ¿no? Ahí aparece de nuevo la cuestión fiscal. Sí. O sea, tener que acometer una reforma fiscal de fondo que te dé recursos estructurales y no simplemente algunos recursos que puedas escalar de forma coyuntural. Ignacio Román, como siempre te agradezco tu comentario y nos dejas un panorama más claro. Gracias. Enrique, un fuerte abrazo. El doctor Ignacio Román, profesor del ITESO, doctor en Economía por la Universidad de París. 10 y todos estos debates abiertos el fin de semana que fue, conmemoramos el natalicio de Benito Juárez, pero también la expropiación petrolera entró el lunes, el 18 de marzo, como un gran debate,
no sobre el mercado energético nacional en su conjunto, que creo que tendría que estar a discusión, un plan de transición energética 15, 20, 25 años en este país, pero sí la situación muy complicada de Pemex, la hemos platicado en muchas ocasiones, una deuda que supera los 2 billones de pesos, pasivos laborales impresionantes. La tercera parte de esa deuda de Pemex se vence en los próximos 3 años, es decir, el Estado mexicano tiene que afrontar esos recursos, y para que usted se dé una idea, lo que tiene que afrontar México en estos 3 años es más o menos como lo que gastamos en educación y salud en un año a nivel nacional. Es decir, la situación es muy compleja, y López Obrador ha dicho que no piensa dejar de lado y no piensa dejar tronar a petróleos mexicanos. Veremos, son decisiones que tiene que tomar el presidente, y parece que habrá anuncios en esta materia en los próximos días. También estamos pendientes a las 10 de la mañana. Rueda de prensa Enrique Alfaro, el gobernador, va a hablar sobre la trama de saqueo en la Secretaría de Salud Jalisco. La hemos registrado y le hemos platicado de ella desde hace 2 o 3 años, lo que significa el robo y el saqueo que ocurrió en el sector salud. Veremos hasta dónde llega el gobernador, si señala personas puntuales y dice nombres y apellidos, y podemos tener más información sobre lo que supuso el sexenio Aristóteles Sandoval y su secretario Antonio Cruces para la salud de los jaliscienses. Vamos a ir a un corte, al regreso retomamos la conversación. Te preguntamos, desde tu punto de vista, ¿qué tipo de modelo económico tiene Andrés Manuel López Obrador en la cabeza? Él dijo el fin de semana, el neoliberalismo ha muerto en México, nos decía el doctor Nacho Román. No es cierto, el neoliberalismo no ha muerto en México, hay algunos pequeños ajustes, pero en términos generales la política neoliberal, un 80% se sigue llevando adelante en nuestro país, y nos gustaría escucharte al 33 18 80 76 41. De la mañana con 22 minutos. Gracias por estar en comunicación y en contacto con nosotros este martes 19 de marzo. Por cierto, convocadas manifestaciones a nivel metropolitano, algunas incluso ya arrancaron. Un año sin tener una versión clara y contundente de lo que sucedió con los 3 estudiantes del Centro de Audiovisuales. Ya salen algunas caravanas de manifestantes. A las 9 salió uno del Centro de Audiovisuales, precisamente ahí en la colonia americana, hacia la glorieta de los desaparecidos, o la glorieta de los niños héroes, que está precisamente en los cruces de Niños Héroes y Chapultepec. A las 5:30 hay otra que va a salir de la glorieta al Parque Rojo, y a las 6:30 de la Plaza de la República a la glorieta por todo Chapultepec. Es decir, esta zona va a estar repleta de manifestantes y de protestas por el año que se cumple del asesinato, del homicidio de los chavos del CAF, que por supuesto, por no tener una investigación concluyente que convenza ni a los familiares ni a los activistas que están en torno al tema, pues debemos decir que siguen siendo 3 desaparecidos y que por lo tanto tienen que mantener ese estatus. Veremos las manifestaciones y si hay reacción también de parte de los gobiernos federal y estatal. A nivel estatal han dicho que siguen con las investigaciones, y veremos si a nivel federal atraen el caso también para coadyuvar y que sepamos lo antes posible qué sucedió con estos 3 estudiantes del Centro de Audiovisuales. Pero hubo un apellido que estuvo presente en las redes sociales, en los medios de comunicación durante este fin de semana, en las ruedas de prensa matinales también del presidente López Obrador, y es el apellido Krause. No solamente Enrique, el historiador, sino todo lo que significan los Krause a nivel nacional. Y me gustaría platicar de este tema con Eduardo González. Él es historiador y profesor del Tecnológico de Monterrey. Lalo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo. Oye, a ver, antes de empezar a hablar de la figura de Enrique Krause como tal, Eduardo, me gustaría que me des tu opinión sobre los reportajes que ha habido en torno a la famosa Operación Berlín. Nada más haciendo un poquito de recuento. Todo esto empezó con un señalamiento que hace Tatiana Cloutier en su libro, donde dice que Krause estaba atrás de una campaña negra contra López Obrador, donde también había empresarios involucrados.
Luego de eso sale un reportaje en el periódico Eje Central en donde narra un poquito cómo operaba este grupo que estuvo muy cercano al lanzamiento del documental Populismo en América Latina. Krause ha señalado que no es cierto, que él nunca estuvo involucrado y que sus discrepancias con el presidente han sido abiertas. Y ayer López Obrador habló precisamente de Krause. Déjame, Eduardo, escuchar lo que dijo López Obrador sobre Krause y lo comentamos. Enrique Krause es un buen historiador, tiene una postura política no precisamente afín a la nuestra, pero merece todo nuestro respeto. Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. ¿Cómo ves, Eduardo, todo este debate sobre la Operación Berlín? Pues mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que, usando una máxima de los paleontólogos, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, es decir, de la presencia, perdón. Es decir, el que la gente hubiese comentado no solo desde el año pasado, sino desde la elección del 2006, incluso más atrás, desde 2004, con aquella campaña del desafuero contra Andrés Manuel, que había toda una estrategia orquestada por grupos empresariales para descarrilar el proyecto que proponía en ese momento el entonces jefe de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México. Cuando se hablaba de eso, lo que teníamos como respuesta por parte de los grupos empresariales y los grupos políticos en el país es que eso no era cierto, que no había un complot, sí, que no había una estrategia en contra de este personaje. Al paso del tiempo, con la campaña del 2006, la del 2012 y luego la del 2018, se continuaron con los señalamientos de que dinero que no debería de estar metido en las campañas electorales estaba jugando pues una suerte de financiamiento, sí, para seguir apuntalando este tipo de campaña en contra de este personaje de Andrés Manuel López Obrador. Al paso, pues nos estamos dando cuenta que por lo menos por lo que ha dicho Tatiana Cloutier, pero también lo que han comenzado a decir varios personajes que según dicen, estuvieron en el mismo equipo en el que trabajó Enrique Krause para elaborar esta campaña, pues efectivamente, según lo que han dicho ellos, esta campaña no solamente existió, sino que fue financiada con dinero de varios empresarios mexicanos en una práctica totalmente ilegal dentro de un proceso electoral. Sí, ahí el asunto es, los señalados son Cinépolis, Alejandro Ramírez, ¿no? Y Coppel. Como los principales financiadores también se habla de Peñoles, ¿no? De Peñoles también, de la Operación Berlín. A mí fíjate que en el caso de las declaraciones de Ricardo Sevilla, las que ha hecho en sus redes sociales y las que hizo ayer con Aristegui, le sigo viendo poca sustancia a las declaraciones de Sevilla como tal. Relacionado con la Operación Berlín, no niego que Krause pueda estar detrás de una campaña de estas características, pero todavía como que no encuentro las pruebas sólidas de los señalamientos, ¿no? Yo creo que aquí, a mí personalmente, lo que más me preocupa son dos cosas. Bueno, primero te comento, lo que no me preocupa es que existan voces en contra de Andrés Manuel y en contra de otros proyectos. Y hay muchas y qué bueno, ¿no? Eso ni siquiera está a discusión. Pero lo que sí me preocupa es que exista dinero, no solamente de procedencia lícita, sino posiblemente en otros casos de procedencia ilícita, metido en procesos electorales. Ese es un asunto. Y el otro es que personajes que han dicho de manera insistente que México es necesario que se construya una democracia, que es necesario que el país pueda transitar a mejores escenarios y demás, como es el caso de Enrique Krause, salgan involucrados en este tipo de campañas. Yo creo que el asunto no es lo que dice o no Enrique Krause con respecto a Andrés Manuel, sino que si se llega a comprobar, es que lo dice en el marco de un financiamiento ilegal, en el marco de un proceso electoral. Yo creo que eso es
muy grave y además viene a contradecir pues todas las posturas políticas, académicas que ha mantenido el historiador con respecto a la transición democrática en nuestro país. Creo que por eso es que en las redes sociales pues comenzamos, me incluyo, a escribir cosas en contra de esta actitud de Enrique Krause, que no tiene que ver absolutamente nada con sus posiciones políticas, más bien con una práctica que va en contra de lo que ha venido incluso diciendo. Y de lo ético, ¿no? Sí, o sea, me parece que ese es el gran problema. Ahora, Eduardo, con relación a Enrique Krause, porque ha habido un debate sobre su participación, yo creo que un intelectual tiene que combatir las ideas que no le gustan a través de la pluma, de su voz, de los argumentos, no orquestando campañas pagadas por empresarios, en caso de que sea verdad, en caso de que sean verdades estas revelaciones, pero como historiador, tú eres historiador, Eduardo, ¿qué importancia, qué relevancia tiene Krause? Porque hay gente que dice, no, pues es un historiador orgánico del régimen, que lo que hace es, pues de alguna forma justificar algunas decisiones que se tomaron durante muchos años en este país. Hay quien dice, no, es un luchador por la democracia y las libertades. No sé, Eduardo, dinos, ¿qué importancia tiene Krause como historiador? Bueno, desde luego que como historiador, pues es uno de los más importantes que hemos tenido en los últimos años en nuestro país. Tiene una gran trayectoria, tiene una gran cantidad de publicaciones, un gran número de libros que han dado cuenta de la historia de nuestro país, sobre todo en el siglo XIX y en la época revolucionaria en el siglo XX. Eso es una parte, ¿no? Y que me parece que es un trabajo digno y necesario para leer, sí, para entender el desarrollo del país. Pero el asunto aquí es que precisamente si nosotros revisamos sus piezas académicas y su lucha constante, por lo menos discursiva, para construir y fortalecer una democracia en nuestro país, pues a la luz de esas declaraciones podemos leer las actitudes que tiene en el marco de una guerra sucia contra Andrés Manuel, y pues evidentemente que el escándalo es mayúsculo, es decir, si a lo largo de su historia hubiese mantenido posiciones diferentes, no con esto quiere decir que, bueno, está bien entonces que hagan este tipo de campañas con dinero que no está registrado en un proceso electoral, pero me parece que esto crece porque lo que Enrique Krause ha escrito a lo largo de su vida va en contra totalmente de lo que aparentemente realizó en esta campaña. Que parece que se va a judicializar el tema, ¿no? Porque dijo Tatiana que iba a tomar, que Krause quiere tomar acciones legales, Tatiana dijo nos vemos en los tribunales, parece que se va a judicializar este tema, ¿no? Y ya dirá un juez quién tiene razón. Sí, yo creo que en términos de la judicialización del proceso y del futuro que pueda tener, yo francamente creo que no tiene ya mucho hilo de donde jalar. Me parece que no va a terminar en ningún puerto ese asunto. Creo que las pruebas de un lado y de otro no son lo suficientemente sólidas, y en todo caso pues queda siempre esta idea de que personajes como Coppel, como Vallares, como Ramírez, apoyados por algún grupo de intelectuales mexicanos, pues estuvieron orquestando campañas en contra de Andrés Manuel. Me parece que ese es el punto, pero por otro lado creo que ni Tatiana ni algún otro grupo político dentro de Morena podrá llevar más allá a Enrique Krause y a los empresarios del lugar en el que ya los colocaron en estos días. A mí me dentro de todo esto y de validar la información, porque te soy sincero, no dudo de esto, porque sucedió en 2006, 2007, hubo campañas de este tipo pagadas con recursos públicos. En aquel momento, si te acuerdas, Eduardo, la legislación lo permitía, es decir, que empresarios, que gente con poder económico se anunciara en televisión, en radio y pusiera por delante sus posturas políticas. Me preocupa la persecución de la disidencia, es decir, que se utilicen las instituciones del gobierno, que se utilicen las instituciones del Estado para ir en contra de aquel que piensa distinto al presidente.
Más allá, más allá de casos particulares que puedan llegar a penalizarse, algún dinero sucio, dinero negro que entró en campañas, más allá de eso que tendrá que ver con la investigación que haga Santiago Nieto, que digamos que quien discrepe, porque ahorita se apellida Krause y tal vez tiene mucha visibilidad, pero que quien discrepe del presidente, de su línea, pues ahí te va toda la carga del Estado y pues tal vez no te hago ningún procedimiento penal, pero de que extermino tu nombre, pues ahí está claro, ¿no? Sí, yo creo que esa parte también hay que dejarla bien clara. O sea, un asunto es el que Enrique Krause pueda estar a favor o no de un proyecto de nación y que tiene todo el derecho de hacerlo público, y otra, muy diferente, es el asunto de cometer un delito electoral usando dinero cuando no se debe de hacerlo, ¿no? Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Y desde luego suscribo lo que acabas de mencionar, es fundamental que en este gobierno y en los que vengan, sí, la libertad de expresión y de pensamiento esté plenamente garantizada en toda la sociedad. Y nos apellidamos o no Krause o debe de ser secundario. O Tuceno, González o quien sea, ¿no? Que pueda llegar a tener diferencias con la política del presidente López Obrador. Ya nos pasó en el sexenio de Peña, Eduardo, que se utilizaron mecanismos no legales, mecanismos al margen de la ley, para combatir a los disidentes del peñanietismo, acuate de Pegasus, ¿no? Sí, claro. No debe de suceder. Sí, este tipo de espionajes, de acoso, de acecho, de seguir tus vidas personales. Yo espero que quede en la parte legal, que un juez determine qué pasó con esta famosa operación Berlín, que veamos exactamente qué sucedió, pero que las ideas no tengan nada que ver con los procesos penales. Creo que eso sería fundamental, ¿no? Incluso sí, o sea, después de que un juez logre determinar esta situación, que sea única y exclusivamente en términos de quién pagó, en caso de que sí hubiese sucedido, quién pagó esa campaña, con dinero de qué origen. Hasta ahí, ¿no? Nada más, no en el contenido de la campaña. Eduardo González, como siempre, un placer y buen martes que parece lunes. Así es, un abrazo. Gracias. Ahí está Eduardo González, es historiador, conocedor también de pues todas estas operaciones que ha hecho durante décadas el Estado mexicano en contra de disidentes, y yo creo que ahí está la división, es importante. Primero, determinar si la famosa operación Berlín existió, quién la pagó, por qué, cuáles eran las intenciones de esta campaña, y si detrás de esta ofensiva del Estado mexicano está pues las diferencias que ha expresado Enrique Krause en múltiples foros con López Obrador y su proyecto político. 9:37 al corte, leemos tus comentarios y mensajes y más adelante hablamos sobre seguridad. Ya vamos para las 3 semanas de la nueva estrategia de seguridad federal y militar en Jalisco y evaluamos un poquito sus alcances, logros y pendientes. 9:43. Gracias por estar en comunicación y en contacto. 3318-8076-41. Hay muchos mensajes que están llegando sobre los temas que abordamos esta mañana de martes. Nos dice el licenciado Galicia, a quien le mando un saludo. Dice: Enrique, es increíble que se presten a este juego de persecución con sus propios colegas. Claro que AMLO se lava las manos, pero por debajo de la mesa suelta su jauría. No es el primer caso en estos 100 días. El que no esté con AMLO estará en su contra, y por eso decía el licenciado Galicia que es importante proteger el derecho a la disidencia, el derecho a pensar distinto al presidente, al gobernador, a quien sea. Eso es una cosa, los derechos políticos que tenemos todos de discrepar con el poder, de señalarlo, de cuestionarlo. Y otra cosa es también cerrar los ojos, licenciado, a operaciones que han existido durante mucho tiempo, pues para ensuciar personajes desde el poder mismo. O sea, al final creo que para todos es información relevante que se aclare lo que han publicado medios con relación a la operación Berlín, que sepamos los alcances y si alguien cayó en algún problema de corte ilícito, ilegal
o si son simplemente especulaciones que se han hecho. Creo que el presidente tiene que abstenerse, Morena como partido de gobierno, de señalar al disidente, y la justicia, ya le decía Tatiana Cloutier a Krause, nos vemos en los tribunales, la justicia es la que tiene que meterse a investigar y que tengamos un relato claro sobre lo que sucedió en aquellos días de la campaña y si lo que dicen algunos es cierto o es simplemente la maximización de la postura crítica o de la postura opositora que tiene Enrique Krause con relación a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya llevamos varios días de operativo de seguridad en Jalisco, 1928 elementos en total, algunos que se incorporaron desde el 1 de marzo, control militar, mesas institucionales, y también estamos en el marco de las discusiones, del inicio de las discusiones sobre las leyes reglamentarias o secundarias en materia de Guardia Nacional. Y hoy quiero platicar con Daniel Gómez Tagle, él es especialista en agentes químicos y municiones de impacto para restauración del orden, fue investigador, analista y traductor para la Defense Technology y Combined Systems a través del Grupo Sniper y asesorado a la Guardia Civil Española, a la Sedena y a la Policía Nacional de Honduras. Estimado Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Gracias por tomarnos la llamada. Si quieres, empezamos con el asunto de la Guardia Nacional. Escribiste un texto en Nexos interesante sobre el uso de la fuerza y el debate que hay en torno al uso de la fuerza en México. ¿Por qué no nos explicas un poquito tu argumento? Muchas gracias, Enrique, por el espacio. El texto que escribí es precisamente sobre la legislación que viene del uso de la fuerza, ya que se hace un compendio de las leyes actuales de uso de la fuerza para hacer una ley federal. Sin embargo, el fundamento en el que se escribe en esta nueva ley federal, que aplicaría para todo el país, es incorrecto e incompleto para el objetivo que está buscando. Sí. Comentaba yo en el artículo que se hace un énfasis muy pronunciado en las armas de fuego y se dejan fuera otras opciones de fuerza. Se menciona hasta 136 veces el control del arma de fuego, pero solamente se dan 25, 28 opciones de otro nivel de fuerza. Entonces, no es una ley para el uso de la fuerza, sino es una ley para controlar las armas. Y entonces eso cambia mucho los resultados respecto al objeto de la ley. Ahora, ¿por qué es importante, Daniel, hablar sobre el uso de la fuerza en el tema de la Guardia Nacional en específico? Es por la dicotomía que existe entre la función del policía y el soldado. El policía tiene una función en las calles que tiene que desarrollar un criterio en el uso de la fuerza. ¿En qué momento una llamada de atención es suficiente para detener un hecho? Puede ser, por ejemplo, una persona que esté fumando marihuana. Sí. Que el policía conoce por la zona, por la región, y identifica que no es un riesgo ni es un peligro. Es una persona que está cometiendo a lo mejor un ilícito porque no se puede fumar marihuana, pero no genera una situación de mayor riesgo. Pero no hay que dispararle. No, obviamente no, pero el primer nivel de uso de la fuerza es la presencia del policía. Sí. El policía dice, yo soy la ley, te estoy recordando que hay una ley y hay una autoridad que tienes que seguir, pero el policía forma un criterio de actuación. El soldado sigue órdenes. Entonces, al soldado no le importa si es solamente un cigarro de marihuana, ya es un delito y tiene que proceder, y si hay resistencia puede usar un nivel de fuerza que no es el nivel 1 o el nivel 2, puede ir directo al 3 o al 4. Ahora, Daniel, en ese mismo sentido, ha dicho Durazo, el secretario de Seguridad Pública, que la Guardia Nacional va a hacer labores de proximidad y va a ser una policía más al estilo, yo veo que tú has asesorado a la Guardia Civil Española, más parecido a eso, de intervención de ese tipo de cosas, que a una policía militar, aunque el hecho de que lleguen muchos militares o que se nutren muchos militares, pues también podría hacer tambalear este objetivo que se marca Durazo, ¿no? Desde luego. Estamos teniendo problemas de comunicación con Daniel Gómez Tagle. Ahorita le vamos a llamar. ¿Por qué? Porque están precisamente ahora las discusiones sobre este tema relacionado al uso de la fuerza, cómo va a operar ya en campo la Guardia Nacional. Ya pasaron las leyes constitucionales, es decir, ya se hicieron los cambios en los marcos constitucionales. Ahora viene un debate muy amplio, que creo que también es muy interesante, sobre cómo va a operar en la práctica, cuáles serán los límites a la Guardia Nacional, cuáles serán los contrapesos institucionales y democráticos, y en realidad
casi podríamos decir que este debate sobre las leyes reglamentarias y secundarias nos va a dejar en claro hasta dónde puede llegar la Guardia Nacional, hasta dónde no, cuáles son los límites. Ya te recuperamos, Daniel, y estamos con el tema de la Guardia Nacional, lo que decía Durazo, que se van a dedicar a asuntos pues más relacionados con la proximidad y que podrán conocer de todos los delitos. El modelo que se quiere implementar aquí con la Guardia Nacional, con el modelo de la Guardia, el Plan Nacional de Seguridad, un contexto rápido es Estados Unidos. Estamos copiando 5 modelos americanos de manera simultánea. En Estados Unidos la evolución de la policía se da en 5 periodos, que es el periodo político, el periodo de progresista, el periodo de reforma, el periodo comunitario y el periodo del guerrero. Son periodos que vienen desde 1840 a 1970, 1920, 1930, 1970 y hasta el 2000. El modelo que estamos haciendo aquí con Guardia Nacional, el Plan Nacional de Seguridad, ese modelo de proximidad, el modelo de administración centralizada, los cargos civiles y militares, no encuentro una mejor palabra en términos mexicanos, un menjurje de los 5 modelos policiales americanos que vienen de 2 siglos ya de historia. No tiene cohesión, no tiene coherencia respecto a lo que se está buscando. La administración corresponde a un modelo, la capacitación de los oficiales pie tierra corresponde a otro, la capacitación de los mandos es diferente y la legislación es totalmente ajena. O sea, como que agarraron elementos dispersos y los metieron en la misma licuadora y pum, para que salga la Guardia Nacional. Sí, y en teoría, Enrique, agarraron los mejores elementos, pero eso no te garantiza que el resultado sea el esperado. Antes de despedirte, Daniel, agradeciendo tu tiempo, ¿algún comentario sobre las mesas institucionales y el operativo que hay en Jalisco, donde está la Policía Federal, donde están los militares, encabezados precisamente por militares? ¿Qué evaluación haces de lo primero que has visto en estos 19 días? Pero también si crees que veremos en el corto plazo, el corto o mediano plazo, reducción en los índices de violencia. Mira, yo pienso, mi opinión personal es que hasta el momento es más un programa de socialización de lo que va a hacer la Guardia Nacional que un programa de prevención de la violencia. Hasta el momento, hasta lo que he visto. Y me parece que al menos en Jalisco no va a tener un impacto real porque no tenemos los niveles de violencia que hay en estados como Guanajuato, lo que se viene en Guerrero o lo que está pasando en Veracruz. Entonces me quedo con la idea de que hasta este momento es socialización de un programa. Es decir, más preparar el terreno para lo que va a ser la Guardia Nacional y la caída de fuerzas federales en Jalisco de forma permanente, que algo que pueda disuadir la violencia a corto plazo. Exactamente, esa es mi opinión, Enrique. Daniel Gómez Tagle, gracias, un abrazo y suerte también en tu viaje a México. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Tengas buen día. Saludos a todos. Ahí está Daniel Gómez Tagle, especialista en seguridad, investigador, asesorado de la Guardia Nacional, a la Sedena y a la Policía Nacional de Honduras, y que tiene una línea de investigación muy, muy desarrollada, y están sus artículos en las redes sociales, en Twitter, también en Internet, sobre el uso de la fuerza, que es un debate que tenemos poco a nivel nacional. 9 de la mañana con 52 minutos, al corte y leemos tus comentarios. Somos específicamente lo que quieres. 9 de la mañana con 54 minutos, gracias por estar en contacto y comunicación con nosotros. Te recuerdo que el WhatsApp es 3318 8076 41. Dice Pascual Vega, espero que se le pueda dar difusión a este mensaje. Salió un laudo para reinstalación para trabajadores de la Contraloría del Estado y la titular Teresa Brito se niega a cumplir con la orden del juez. Asimismo, no quieren pagar lo que corresponde. Lo mando para ver si este medio se puede difundir, que hay corrupción en el organismo, que supone que está para combatir la corrupción, nos dice el ingeniero Pascual Vega. Lo preguntamos exactamente a ver qué te refieres. Vamos a hacer contacto con la Contraloría para que nos diga exactamente cuál es su opinión de precisamente esta denuncia que haces, ingeniero. Gracias. 2922, qué bueno por fin la Guardia Nacional, que se cuide en la delincuencia. Pues sí, a ver, la Guardia Nacional todavía hace falta, está el marco regulatorio, en lo que le llaman el encaje constitucional. Sin embargo, todavía hacen falta las discusiones de muchas leyes secundarias que se derivan precisamente de la ley constitucional. Vamos a ver, yo veo escepticismo de parte de algunos especialistas en materia de seguridad que dicen que
que el modelo puede tardar en cuajar y que más bien lo que tendremos que esperar en este sexenio es encomendarnos de nuevo a los militares y a las Fuerzas Armadas para que ellos hagan la labor en materia de seguridad. Hay que recordar que se incorporó en la Constitución un transitorio de 5 años para que los militares puedan hacer labores de seguridad pública sin temor a alguna represalia penal o jurídica posterior. Entonces yo creo que va a ser una conformación, una construcción lenta la de la Guardia Nacional digamos, con estos debates, estas discusiones que se desprenden de las leyes secundarias. Nos dice Miguel Ángel Ramírez Villalbazo, una estrategia de seguridad es importante en Jalisco, pero no necesitamos una estrategia preventiva. En este momento es urgente encontrar, castigar culpables, pero para después integrar una estrategia preventiva, no al revés. Pues necesitamos en realidad 2 estrategias que vayan coexistiendo de forma paralela, Miguel. La primera, la que tú señalas, la reactiva, que creo que las mesas institucionales con mando militar que se han instaurado en Jalisco, las columnas famosas de seguridad, pues buscan precisamente eso, Miguel, buscan reducir, reaccionar al momento difícil en materia de seguridad que vivimos en Jalisco, y supuestamente esa es la apuesta que ha tenido la administración de López Obrador y también la administración local. A nivel local es reformar el Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial para que se pueda combatir la impunidad, y a nivel nacional ha habido una articulación entre Guardia Nacional como columna vertebral en materia de seguridad, y al mismo tiempo pues una especie de énfasis en programas sociales en algunas zonas que están pues impactadas o que han sido penetradas profundamente el tejido social por el crimen organizado. Entonces yo creo que tienen que coexistir la reactiva. No puedes que ser todo el tiempo reactivo, porque al final no va a ser sustentable a largo plazo. Creo que tienen que coexistir una estrategia reactiva de inicio, como tú dices, Miguel, pero también preventiva, pensando en tener mejores niveles de seguridad. Gracias a Javier Caso por tu mensaje. 0676 dice: el pejeralismo y la ley de sus caprichos, y sale un cartón de Falcón en donde sale Riobó, y bueno, todo el debate que ha habido con la ministra Yasmín, que fue designada la semana pasada como ministra de la Suprema Corte de Justicia, y que ha abierto un debate no solo sobre el posible conflicto de interés de la ministra esposa de Riobó, sino también sobre los márgenes que puede tener la presidencia de la República para minar la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar que López Obrador ya designó a 2 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que la primera designación, la de Alcántara Carranza, más allá de filias y fobias, creo que más o menos cumple con el perfil para la Corte. No es el gran jurista, pero creo que tiene el perfil para la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la última designación, creo que sí, no solo tiene el conflicto de interés de su relación con Riobó, sino también que antes le tocó juzgar casos de este tipo. No descartó su voto en aquel momento, por lo tanto sí es una ministra bastante señalada. Urgen 2 cosas: una ley de designaciones y una ley de incompatibilidades, para que ni el presidente ni el Senado de la República designen a quien se le dé la gana, sino que existan unos límites que permitan asegurarnos que a la Corte y a cualquier otro organismo llega gente competente, 1, y 2, independiente, es decir, que pueda juzgar sin criterios partidistas ni lealtades políticas. Hasta aquí llegamos en Cara a Cara. Retomamos la conversación a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias para debatir todos los temas que nos deja este martes 19 de marzo. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos al ratito.